Estudiar esta hermosa palabra, cómo orar por un esposo, cómo orar por el cónyuge, cómo orar por aquella persona que se ama. Vamos primeramente a dividir esta enseñanza en dos partes. La primera, vamos a definir qué es un esposo y los distintos tipos de esposos, y después cómo orar por un esposo. Las personas seguro van a recibirla con mucho interés, porque uno de los problemas más grandes que afecta a la espiritualidad son las relaciones de manera conyugal y familiar. Hay muchas personas que tienen miedo a casarse porque ven que las personas casadas no la pasan muy bien. Entonces dicen, preferible me quedo así como estoy. Y es una corriente que está creciendo en el mundo y dentro de la iglesia también. Están diciendo, yo no quiero meterme en problemas. Y hay personas que ya están casados y casadas y que encuentran muchas dificultades dentro de la relación de pareja y quieren salir de ellas, pero no pueden. Pero hoy, por la gracia del Señor, vamos a hacer este estudio bíblico que nos va a traer mucha bendición. ¿Qué es un esposo? Primeramente, en la perspectiva espiritual, un esposo es el líder espiritual de una casa, hablando de los que conocen al Señor. Hay un término que se ha difundido mucho, que se llama, es el sacerdote del hogar. Y este término tiene varias bases bíblicas, pero tomemos solamente una: Efesios 5:23. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo allí? Que el marido es la cabeza de la mujer. Si eso se analiza desde el punto de vista sociológico o del feminismo, es inaceptable. Una corriente que está golpeando mucho en el mundo actual es esta corriente del feminismo, la cual dice, no, la mujer no tiene ninguna cabeza, ella es la cabeza, ella no necesita ayuda de nadie, ella es la que va adelante. Nosotros no nos encasillamos con ese tipo de corrientes. La intención del evangelio es predicar lo que está basado en la Biblia. Y en la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, pero no lo pone solamente por cabeza en el sentido genético, autoridad, machismo o mandato o superioridad, de ninguna manera. La Biblia dice que así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, diga gloria al nombre de Jesús, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y también Él es su Salvador. Entonces, desde la perspectiva espiritual, un esposo es el líder espiritual de una casa. Diga gloria al nombre de Jesús. A ver, diga gloria a Dios. Desde la perspectiva emocional, escríbalo, el esposo es el protector y el apoyo emocional dentro de un hogar. Y eso se encuentra basado en Primera de Pedro 3:7. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 3:7 en el nombre de Jesús. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando a la mujer honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Entonces, en sentido emocional, el esposo está puesto como ¿qué? Como la persona que es protectora de la parte emocional de la casa, y en este caso de su esposa. Vamos con la característica número 3 de lo que es el esposo. Estamos definiendo a un esposo. Un esposo en sentido espiritual, ¿qué es? Es el líder espiritual de la casa. En el sentido emocional, ¿qué es? Es el protector, es el que está cuidando su familia. Ahora, desde la perspectiva
económica o práctica. Vamos a ver lo que nos define Primera de Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, desde la perspectiva socioeconómica, el marido es un ¿qué? Es el proveedor de la casa. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bueno, hemos definido al esposo desde tres perspectivas: perspectiva espiritual como sacerdote y líder, perspectiva sentimental como ¿qué? Como protector, y perspectiva socioeconómica como ¿qué? Como proveedor. En tres palabras, ¿qué es un esposo? Es un sacerdote, es un protector y es un proveedor. Repita, ¿qué es un esposo? ¿Qué es? Un sacerdote. ¿Un qué? Un protector. ¿Y qué más? Un proveedor. Eso es un esposo según la palabra de Dios. Y aquí va a haber algo que les va a agradar muchísimo. Vamos a definir, aleluya, distintos tipos de esposos, porque aquí hay algunas personas que dirán: bueno, ¿cómo voy a orar por mi esposo si él es inconverso? Otro dirá: ¿cómo voy a orar por mi esposo si él es muy consagrado? Bueno, para todos hay respuesta en la palabra de Dios. Coloque ahora en sus apuntes distintos tipos de esposos, y no los vamos a definir por su color de ojos, ni de cabello, ni estatura, ni kilos que pesan. No, aunque hay diversidad, los vamos a definir por las características que ellos tienen frente a los ojos de Dios. El primero, y creo que un grupo bastante generalizado, es el esposo inconverso. ¿Sí o no? En la iglesia de Cristo hay una gran cantidad de hermanas que tienen esposos inconversos. La palabra inconverso quiere decir no convertido, no converso. ¿Qué quiere decir la palabra converso? Quiere decir transformado por Dios. Eso es lo que define la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, el esposo inconverso es el que nunca recibió a Cristo como su Salvador, es el que nunca se entregó al Evangelio de nuestro Dios, es el que nunca pudo hacer decisión de fe. Él es inconverso. No le diga que es un descarriado, no, porque el que se va a descarriar es el que estuvo en el carril. Entonces, primero, querida familia, querida hermana, si usted quiere orar por su esposo o en la familia hay alguien inconverso, primero sepa lo que es. Una persona inconverso es ignorante al amor de Dios. No le puede reclamar que ore a un inconverso si él no sabe orar. No le puede pedir que un inconverso lea la Biblia porque él no la va a sentir como palabra de Dios. No le puede pedir a un inconverso que venga a la iglesia. Aleluya. Primero tiene que convertirse al Señor. Que se pueda convertir viniendo a la iglesia, sí, eso sí puede pasar. Entonces, aleluya, hay esposos inconversos que pueden ser amorosos, responsables, trabajadores y hasta fieles con su cónyuge, y son inconversos. Pero hay esposos inconversos que, aparte de son inconversos, son irresponsables, no trabajan, son pendencieros, son violentos y hasta infieles con sus cónyuges. Entonces alguien dirá: ¿qué sentido tiene orar por alguien así? Sí tiene sentido, porque hoy muchos de los que están convertidos fueron, aleluya, esposos así, pero la oración de alguien que los ama
hizo que el Señor haga una obra maravillosa. A su nombre sea toda la gloria. Por eso dice Primera de Corintios 7:13, si una mujer, vamos a leerlo, y si una mujer, Primera de Corintios 7:13, aleluya, tiene marido que no sea creyente, o sea, que no sea convertido, que sea un inconverso, y él, lea conmigo fuerte, y él que consciente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Sabe qué está diciendo allí? Que es muy posible que una mujer sienta el deseo de ¿qué? De abandonar a ese esposo. Le dan ganas de decir, no, este hombre ya no, ¿qué sentido tiene estar aquí? Lo quiero ¿qué? Abandonar. Pero la Biblia, la recomendación dice, y si aquella hermana tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella. Bueno, la palabra consciente quiere decir aquella persona que está ¿qué? Dispuesta a ¿qué? Aquella persona a que aprueba a vivir con ella, no solamente en el sentido emocional, no solamente en el sentido económico, no solamente en el sentido conyugal íntimo, sino en ser consciente que ella tiene una fe, que tiene una manera de vivir, que tiene una manera de actuar, que tiene una manera de comportarse, que tiene una manera de hacer las cosas para Dios. ¿Sabe por qué dice la palabra allí consciente en vivir con ella o con él? ¿Sabe por qué? Porque cuando un creyente está convertido al evangelio, tiene que tener claramente que su relación primordial es con Dios, con el Señor Jesucristo. Esa es la relación primordial. Y cuando una persona ya tiene una relación directa con el Señor, le suele decir, él o ella le dice, mira, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, mi prioridad es amar al Señor Jesús, mi prioridad es servir al Señor Jesús, yo tengo, aleluya, el deseo y la necesidad de orar todos los días, yo leo la palabra del Señor y yo asisto a la iglesia a invocar su nombre, mi manera de pensar es así, mi manera de actuar es así, mi manera de vivir es así, mi manera de presentarme es así, así soy yo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero si un cristiano, una cristiana dice, no, yo como lo amo tanto a mi esposa inconversa, lo acompaño a pecar, lo acompaño a las fiestas, a las discotecas, a los bailes. No, porque usted se estaría convirtiendo en una persona que se deja llevar por lo que él le diga en la parte concupiscente. Y alguien dirá, pero lo que están diciendo es que se rebelen contra los esposos. No, lo que estamos diciendo es que primero es nuestro Señor Jesucristo y Él es el amor más grande que hay. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? A su nombre sea toda la gloria. Ahora analicemos otro tipo de esposo, el esposo inconstante. Santiago 1:8, ¿qué nos dice? Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Eso. Bueno, si usted tiene un esposo o una esposa o un familiar de doble ánimo, aquella persona es inconstante. Y qué triste es vivir con un hombre inconstante o con una mujer inconstante, porque la persona inconstante es como la onda del mar que sube y baja, que sube y baja. Un día sí, otro día no. Un día voy adelante, otro día no. Otro día quiero amar a Dios, otro día ya no lo quiero amar. La inconstancia
es un problema fuerte en una vida espiritual, porque la persona inconstante no va a salir adelante. La Biblia dice que el hombre inconstante, aleluya, de doble ánimo, es inconstante ¿en cuántos caminos? En todos los caminos. Lo espiritual, lo social, lo material, lo económico, en todo muestra inconstancia. Entonces, si usted, aleluya, tiene una persona inconstante, tiene que pedirle a Dios que le dé a ese hombre y a aquella mujer, ¿qué? Constancia, firmeza, seguridad. Diga gloria al nombre del Señor. Claro, que le dé firmeza en lo que diga, en lo que haga, porque si no hay firmeza, no hay determinación. El Señor Jesús es determinante. Él dijo que venía a entregar su vida en el Calvario y la entregó. Él dijo que te iba a bendecir y te bendice. El Señor, cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. El Señor es claro y preciso. Pero nosotros los seres humanos somos ambiguos, somos cambiantes de parecer, alteramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra palabra, se ven condicionados nuestros actos a veces por lo que dice la gente, por cómo está el clima, cómo está la situación económica, cómo están muchas cosas. No, y la gente que ha triunfado en el camino de Dios siempre ha sido gente constante, no el inconstante. El inconstante es derrotado, es acabado, es rendido, pero el constante es bendecido, prosperado y guardado en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El tercer tipo de esposo, escríbalo, esposo apartado. Ese sí, San Lucas 15:20. Aleluya, San Lucas 15:20. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús, juntos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Bueno, la persona apartada del camino, él sí fue que ya conoció al Señor, estuvo en la gracia, se arrepintió, se convirtió, se bautizó, fue lleno hasta del poder del Espíritu Santo, participaba del altar, predicaba, cantaba, dirigía, era músico, cantante, aleluya, tocaba un instrumento, daba clases a los niños, hacía esto y lo otro. Pero de un momento a otro, ¿qué pasó? Se apartó, se alejó, se fue. Entonces, qué doloroso es cuando alguien se aparta del camino. Y la persona que se aparta del camino siempre da una razón. No es que se va porque se va. El que se aparta del camino siempre suele decir: es que no me entendieron, no me consideraron, me trataron mal. Es que allí vi esto, allí vi lo otro, es que mi esposo, es que mi esposo, es que mis hijos, es que la tentación, es que ese hombre, aquella mujer. Siempre busca una responsabilidad. Y la mejor manera para orar por una persona apartada del camino no es ayudándolo a que él se victimice. Porque si la persona apartada del camino, usted lo ayuda a victimizarse, jamás volverá al camino, no volverá al camino. La persona que se victimiza es una persona que permanentemente está diciendo que los otros tienen la culpa y que él es inocente, que ella es inocente. ¿Cómo será el espíritu de victimización que turba la mente y el corazón de alguien, que le hace entender como que lo que está haciendo no es malo y que todos los otros son responsables de su caída, de su descenso
o de su alejamiento. La manera de orar por una persona apartada es hacerle entender que el único y más grande sacrificio fue el de la cruz del Calvario, que ese es el único sacrificio que limpia, que perdona, que restaura, que sana, que purifica, que santifica y que renueva. ¿Cuántos quieren darle aplausos si desean reconocer la grandeza del Señor? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay otro tipo de esposo que se repite mucho y que está asociado al carácter inclusive un tanto machista. Es el esposo legalista. Escríbalo, esposo legalista. Es aquel que, aunque es cristiano, escríbalo, se enfoca más en las reglas que en la relación con Dios. Es el tipo de esposo que siempre está observando los errores de los pastores, de los diáconos, de los músicos, de los líderes, de las dorcas, de los jóvenes, de todos. Siempre está observando los errores de todos y se convierte en un esposo que legalista. Y vamos a mirar lo que dice Romanos 14:1. Hay victoria en el nombre del Señor. Romanos 14:1, que dice: recibid al débil. Vamos a leerlo, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Entonces, si usted tiene un esposo legalista, una esposa, un familiar legalista, no se enfrasque, como dice la palabra de Dios, en discusiones interminables, de modo que no traen ¿qué? Provecho alguno. No es beneficioso ponerse a discutir cosas que no van a traer provecho alguno. No entre por esa senda, porque esa senda no lo va a ayudar. Esa senda, el esposo legalista, más legalista lo va a colocar. El sentimiento legalista Jesucristo lo combatió cuando estuvo aquí en la tierra. Los legalistas eran ¿quiénes? Los fariseos. Y a los fariseos les dijo: ustedes son como paredes de los sepulcros. Por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de muerte. Al esposo legalista, al familiar legalista, no hay que darle la razón, pero tampoco ponerse a discutir interminablemente. La persona legalista, lo único que puede transformarlo es la razón del Señor Jesucristo y mostrarle la bondad del autor de la vida y los beneficios que da Jesucristo por medio de su muerte en el Calvario, que hace al hombre injusto que se llene de justicia, y al pecador lo transforma en santo, y al perdido le muestra el camino, no por obras para que nadie se gloríe, porque el que se gloríe debe gloriarse solo en el Señor. ¿Cuántos levantan las manos y le adoran al Señor con todo su corazón? También hay otro tipo de esposo, escríbalo, que es el esposo herido. Esposo herido. Aleluya. ¿Qué hacer o cómo orar por un esposo herido? Aleluya. ¿Quién es el esposo herido? Escríbalo. Es aquel que lleva heridas emocionales o traumas del pasado que afectan la relación con Dios, con su esposa y su familia. El Salmo 147, versículo 3 nos dice lo siguiente. Salmo 147, 3 dice, juntos leámoslo: Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué hace? Y venda sus heridas. Mire, hay muchos esposos que tienen heridas, y estas heridas
provienen inclusive ¿de qué? De su infancia. Son personas que fueron heridos físicamente, psicológicamente, emocionalmente y es posible sexualmente. Las personas cuando son heridas así, cuando tuvieron maltrato físico, emocional, psicológico, cuando vivieron una serie de carencias, de limitaciones, muchos se levantan con carácter duro, con carácter prepotente y toman acciones como dictatoriales en el hogar, venganzas, resentimientos. Se convierten en personas que no generan amor, sino que generan hasta miedo, que no generan empatía, sino que generan ¿qué? Distanciamiento. Pero eso no tiene que ser el argumento para decir ya no hago nada por aquel esposo. No. La palabra del Señor nos dice que las personas heridas necesitan ¿qué? Ser sanadas. Por eso si en su entorno familiar alguien está herido, usted tiene que decir: Señor, sana sus heridas. Hay cosas que ciertas esposas no saben de ellos. Hay cosas que ciertos hijos no saben de sus padres, no se las han comentado, y me atrevo a decir que hay ciertas cosas que no se las van a comentar hasta el día de su muerte, porque son muy de ellos, muy de su corazón, de su mente, que no lo han expuesto con nadie, y eso lo van llevando, lo van llevando. Por eso usted ve que hay muchos hombres que cuando se los va a acercar y le va a dar un abrazo, se alejan. Usted ha visto muchas personas que el hijo de la esposa le quiere dar un abrazo y él se pone molesto, se pone mal. ¿Sabe por qué? Porque hay heridas. ¿En dónde? En su corazón. Y cuando una persona está llena de heridas, la única manera para ser, aleluya, libre de las heridas es recibir la cura para esa herida, el aceite para esa herida, ponerle ungüento sobre esa herida, colocarle aceite sobre esa herida. Y esa herida no la va a sanar usted. Esa herida, el único que sana es el que conoce la mente y el corazón. Él es el único que puede sanar tus heridas y llevar todas tus angustias y llevar todas tus enfermedades. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Hay otro tipo de esposo que es el esposo indiferente. Este tipo de esposo, escríbalo, indiferente, es el que no muestra interés en la vida espiritual, ni emocional, ni se interesa por el hogar, no tiene motivación por su casa. Aleluya. La Biblia lo define este tipo de acción en el sentido espiritual con Apocalipsis capítulo 3 versículo número 15. Dice lo siguiente, Apocalipsis 3:15: yo conozco, juntos, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El siguiente, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted se ha dado cuenta que en muchas congregaciones hay un grupo grande de creyentes donde ella, la esposa, los hijos tienen una actitud de diligencia, de disposición, de entrega, de amor a la obra, de servicio. Pero hay un grupo grande de hombres indiferentes a la obra del Señor, como que no se les da nada. No son personas que se alejan de Dios, pero tampoco son personas que se consagran a Dios.
Y se colocaron en ese camino de la indiferencia, de la tibieza espiritual. Y hay personas que así llevan años de años de años. Yo conocí a un hombre, aleluya, en una iglesia, hacía como 30 años y lo vi indiferente. Con Dios era indiferente. Él llegaba al culto y era como que llegaba a cualquier lugar. Y a los 30 años lo vuelvo a ver y seguía igual, indiferente. ¿Sabe qué? Y yo me acerqué ya con mucho dolor y le dije: 30 años en la iglesia y usted, escuche hermano, sigue ¿qué? Indiferente. 30 años en la iglesia y sigue indiferente. ¿Por qué así? Dijo: no, es que yo soy así, fui así y seré así. Y la esposa le decía: vamos arriba, busca de Dios, sigue adelante. Pero él seguía ¿qué? Indiferente. ¿Sabe qué? Al siguiente año tuve que volver a predicar en ese lugar donde me invitaron y había dejado de ser indiferente. Ya lo vi quebrantado, humillado, adorando a Dios, glorificando y exaltando. Y yo mismo me acerqué a él. ¿Y sabe qué? Cuando me acerqué a él, le dije: lo felicito, hermano, gracias a Dios que ahora lo veo dispuesto, adorador, entregado. Y él se puso a llorar y me dijo: usted no sabe qué pasó. Se me murió mi esposa. Se me murió mi esposa. Y desde el día en que murió mi esposa, todos los días escucho la voz de Dios a través de lo que ella me decía: conságrate, busca de Dios, ayuda. Y él se puso a llorar como un niño y dijo: cuánto me habló mi esposa 30 años y no quise hacerle caso. Y yo me puse tan impresionado por ello y le dije: ¿pero por qué? ¿Y sabe qué? Él dijo: pastor, era por mi orgullo que yo tenía, porque yo no quería doblegarme, porque si yo me doblegaba era por mi machismo, que me habían enseñado, dijo él, que siempre el hombre debe tener la autoridad y que nunca debe doblegarse. Y él había entendido que si se doblegaba era que le estaba haciendo caso a ella. Pero partió la esposa, aleluya, y él tuvo que entender que los hombres no es que se doblegan a una mujer consagrada, no, ni la obedecen, no, el hombre se doblega ante el ser más grande y maravilloso, que es el Señor Jesucristo. A Él todos los honores, toda la gloria, a Él toda la alabanza, a Él toda la adoración. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguno de ustedes me dirá: bueno, qué pena por todas aquellas hermanas que tienen esposos indiferentes, inconversos, tibios, alejados de Dios. Pero ¿qué pasa si mi esposo es espiritual y consagrado? ¿Será que no debo orar por él? ¿Será necesario orar por él? Mucho más. Aleluya. El esposo espiritual es aquel que está comprometido con la relación con Dios. Es aquel que busca liderar al hogar espiritualmente y tener una vida de santidad. Pero es el objetivo del enemigo diario. Al inconverso, al apartado, el enemigo lo dice: lo tengo bajo mis pies. Pero al esposo consagrado, el enemigo lo busca todos los días. ¿Sabe para qué? Para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, para hacerlo perder la consagración, la espiritualidad, para hacerlo que se vuelva atrás. Entonces hay que redoblar. Hay poder en el nombre de Jesús, la oración, porque una mujer sabia es la que edifica su casa, pero la mujer necia es la que derriba con sus manos. Si usted tiene un esposo que ama al Señor, aleluya, ore para que siga
con ese clamor al Dios Todopoderoso. Cuando vamos a orar, después de definir la cantidad de esposos, vamos a definir, aleluya, por qué debemos orar, aleluya, en estas partes. Oremos, debemos orar por un esposo, las esposas deben orar para que en su cónyuge, escríbalo, haya integridad espiritual. Dígalo fuerte, ¿haya qué? Integridad espiritual. La integridad espiritual es la totalidad en Dios. El Salmo número 1, versículo 1 dice lo siguiente. Salmo 1:1: bienaventurado el varón, conmigo, que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dígalo fuerte, prosperará. Hay poder en el nombre de Jesús para orar por la integridad espiritual. Escúchelo bien. Usted tiene que arrodillarse o clamar o donde está y empezar a decir: Dios mío, integridad espiritual para mi familiar, para mi cónyuge. ¿Qué es la integridad espiritual? Que el Señor le produzca a aquel hombre el deseo de buscar el rostro de Dios. La integridad espiritual es la totalidad del alma para el Señor. Aleluya. La persona que vive alrededor de un hombre que se está orando para que haya integridad, el anhelo que tenga para leer la Biblia, el ánimo de asistir a los cultos, aleluya. También, si el esposo es inconverso, ¿cómo vamos a pedir integridad espiritual por él? Vamos a decirle: trato espiritual de Dios con él, que Dios trate con él en algún momento, en el trabajo. Hay lindos testimonios. Hay esposos inconversos que no le hacen caso a la esposa, ni a los hijos, ni al pastor, ni a nadie. Un día estábamos orando por un esposo, aleluya, en la iglesia, que era muy duro de corazón, maltrataba a la esposa. Era un hombre que no permitía nada con él. Era un hombre que trabajaba en la policía. Entonces, un hombre de carácter duro, fuerte, y la esposa era humillada, maltratada. Y ella decía: por favor, oren a favor de mi esposo. Y otros decían: mejor déjelo, porque ese hombre no merece tu amor. Y ella decía: no, yo voy a seguir orando, voy a seguir clamando. Pero no le prestaba atención a nadie. Y mire lo que es Dios. Un día, aleluya, a él lo trasladaron a una ciudad dentro de la vida militar o de la policía. Los traslada de un lugar al otro. Y llegó a un lugar, aleluya, y en ese lugar tuvo un oficial, un teniente de la policía. Y ese teniente de la policía, un hombre correcto, un caballero, un hombre totalmente íntegro. Y este hombre de corazón duro, perverso y malo, empezó a respetarlo, empezó a apreciarlo, empezó a considerarlo, porque él decía: dentro de nuestra rama militar son las órdenes a base de esto, hasta de golpes, de insultos. Pero hay algo que tiene ese hombre. Ese hombre tiene autoridad y todo el mundo lo respeta. Pero ese hombre no maltrata, no insulta. Ese hombre tiene algo distinto. Y sabe que yo ni me había dado cuenta en esa iglesia. Y cuando vino un culto, aleluya, estaba el esposo de la hermana esperándolo con su mal genio afuera, creyéndose el dueño del mundo. Porque hay hombres que se creen que son los dueños de todo, aleluya, por su soberbia. Y cuando él estaba allí, estaba con el vehículo estacionado frente a la puerta de la iglesia, y se podía ver qué pasaba en la iglesia. Y aleluya, y lo pasan a cantar un coro. ¿Quién era? El teniente, el jefe de él, era un hombre convertido al evangelio del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor.
Este hombre dijo: ahora sí entiendo que el evangelio no es solamente para las mujeres, el evangelio es para los hombres y para los que se creen mucho. Y aleluya, él entendió que el evangelio trasciende todo. Si en su casa hay algún familiar inconverso que no le hace caso a nadie, aleluya, Dios va a poner una persona, aleluya, para que abra el corazón de aquel hombre en el nombre de Jesucristo. Hay victoria en el nombre del Señor. Alábele al Rey, alábele al Rey. ¿Por qué se debe orar? Por estabilidad emocional. Escríbalo. Porque hay que orar, aleluya, primero por integridad espiritual. Ya terminamos los tipos de esposos, ahora las necesidades más grandes. Por integridad espiritual. Número 2, por estabilidad emocional. Filipenses capítulo 4 versículo 7 nos dice lo siguiente. Filipenses 4:7. Vamos a leerlo juntos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Ya dijimos que el hombre, que el varón pasa varios tipos de situaciones de orden emocional. Aleluya. Usted, querida esposa, tiene que orar para que el sentimiento de su esposo no se vea perturbado. Primeramente, para que ese hombre pueda con ese corazón primero amar ¿a quién? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Usted no le diga: Señor, yo quiero que me ame a mí primero por sobre todas las cosas. No. Si una mujer pide que ese hombre la ame a ella más que todas las cosas, va a perder el amor de ese hombre. Pero si una mujer le pide: Señor, que mi esposo ame al Señor por sobre todas las cosas, ese hombre va a ser fiel con su esposa. ¿Qué más tiene que pedirle dentro de eso? Aleluya. Que el sentimiento de ese hombre se mantenga ¿qué? Se mantenga puro, se mantenga limpio. Que no se confundan, porque hay hombres, aleluya, que de tiempo en tiempo empiezan a sentir cosas extrañas. Empiezan a decir: parece que nuestro matrimonio no fue muy acertado. Creo que me equivoqué cuando nos casamos, dice alguien. Parece que ya no es lo mismo. Empiezan a decir: necesito despejarme un poco, necesito un poco de tiempo. Parece que es bueno que tú vivas por tu lado y yo viva por mi lado un tiempo para que nos extrañemos, dicen. Y empiezan a confundir las cosas. ¿Qué tiene que hacer la mujer de Dios? ¿Qué tiene que decir? Señor, aclárale por favor los sentimientos de este hombre, aleluya. Líbralo de malos pensamientos. Usted sabe que los varones, así sean hombres de Dios, se ven expuestos a ser tentados, especialmente por temas de concupiscencia sexual. Hay muchas personas en el mundo que se enamoran de los hombres que asisten a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los ven responsables, trabajadores, los ven hombres que aman a su esposa, los ven hombres que están enfocados en lo que hacen. Entonces hay muchas mujeres que dicen: yo quisiera tener uno de esos hombres, yo quisiera una persona así. Pero no lo hacen por un sentimiento puro y noble, sino solamente por un interés de sacar provecho. Y como aquellas personas que no tienen a Cristo, aleluya, hacen sus propuestas de carácter concupiscente sexual. Si un hombre no está plantado en la roca que se llama Jesucristo, puede caer en tentación. Ahora que estoy predicando, recuerdo tanto hace algunos años un testimonio doloroso. Un hermano que colaboraba en la iglesia y servía a Dios. ¿Sabe qué le sucedió? Llegó un día a la iglesia
antes que termine el culto, y estaba él con la cara destrozada, pálida, su cabello levantado, parecía que le había pasado un accidente, algo que lo desubicó totalmente. Yo me asusté y le dije: pase, hermano, ¿qué sucede? Y él lloraba como un niño, un hombre de unos 50 años. Y le dije: ¿qué es lo que le sucede, hermano? No le puedo contar. Pero ¿para qué vino? Para hablar con usted, me dice. Pero dígame, no le puedo contar. Y lloraba y le dice: pastor, yo acabo de vender, había vendido una tierra. Le hablo de hace casi 30 años atrás, cuando la gente andaba con dinero en los bolsillos, y tenía el dinero aquí, y me estuvieron por allí observando, y una mujer me observaba, y era una mujer elegante, apuesta, una mujer que nunca la había visto en el pueblo, tan llamativa, tan así, despampanante. Y dice que lo llamó a él, y lo llamó y le dijo: qué hombre tan lindo, qué hombre tan apuesto, qué hombre esto, yo lo conozco, que usted es esto, que es lo otro. Lo llenó de tantas cosas, y en 10 minutos ya estaba en la habitación de un hotel cometiendo adulterio. El hombre se despierta, no le robó nada. Ustedes dirán: ¿era para robarle? No le robó ni un solo centavo. Pero ¿sabe qué le robó? La integridad espiritual. Le robó la posición espiritual que Dios le había dado. Porque una persona que colaboraba en la iglesia, y lo digo con dolor, ¿sabe qué? No se volvió a levantar. No se volvió a levantar. Él siguió yendo a la iglesia, pero no se volvió a levantar. Espero que ahora quizás sí, pero hasta cuando yo lo conocí no se volvió a levantar. ¿Sabe por qué? Porque perdió lo que Dios le había dado en 5 minutos. Y después vino la esposa llorando el domingo, y él lo reunió a los dos. ¿Y sabe qué dijo? Le dijo: ¿sabe qué, pastor? No le echo la culpa a nadie, yo soy el culpable. Pero sí quiero decirle delante de Dios que mi esposa es una gran mujer, pero nunca un abrazo, nunca un beso, nunca en te quiero, nunca te necesito, nunca vamos acá, nunca vamos a pasear, siempre abandonado y solo. No justifico lo que hice, pero ¿sabe qué? Hay muchas mujeres que se pasan orando por su esposo, pero nunca le dan un abrazo, nunca le dan un beso, nunca le dicen te amo, nunca le dicen eres importante para mí. Si usted, mujer, ora a su esposo y no expresa el sentimiento a través de abrazos, de besos, debe ser completo. No solamente el Señor quiere que oren y que clame, sino que muestre ese amor por Él. Porque si usted no muestra ese amor por Él, el enemigo va a enviar tentaciones que van a querer demostrar un amor que no existe. Pero hay victoria en el nombre del Señor Jesús, para que el Señor guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos le adoran al Señor? ¿Cuántos pueden decir que hay victoria en el nombre del Señor? Tiene que pedirle al Señor por la fortaleza física de su esposo. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Aleluya. El ser humano se agota, se cansa, pero usted tiene que decirle: aleluya, Señor, dale fortaleza. No se ponga en situaciones de crítica. Un día le decía, un esposo me dice: pastor, ayúdeme, porque cada vez que yo vengo de trabajo, en vez de recibir una palabra de ánimo, de qué lindo esfuerzo que hace, le decía al esposo: y te pasas parado todo el día ahí sin hacer nada, porque él trabajaba en un banco, custodiando el banco. Y él dijo: qué lindo trabajo, si no haces nada, te pasas ahí parado y bajo un techito, qué lindo trabajo. Ella pensaba que eso no era trabajo.
Y a veces hay personas que minimizan el trabajo del cónyuge. No lo minimice, no lo minimice. Cada persona tiene su trabajo distinto y es remunerado distinto. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces usted tiene que pedirle: Señor, dale fuerzas a mi esposo, dale ánimo a mi esposo, Señor, aleluya. A veces el hombre nunca quiere reconocer que está debilitado, que está cansado. No. O hay algunos que exageran mucho. Usted dígale: dale ánimo, dale fuerza, Señor. Sostén sus brazos, Señor, ayúdalo, guarda su salud. No solamente ore, sino que cuide también su sistema alimenticio, cuide su salud del esposo, esté pendiente de él, a qué horas cómo come, qué es lo que hace. Eso es importante, no solamente la oración, porque usted dice guarda su salud y le da la cena a las 12 de la noche. ¿Qué salud va a ser guardada? Aleluya, dice guarda su salud y lo tiene de ayuno hasta las 5 de la tarde. ¿Dónde está la salud? Aleluya. Y usted no dirán: este mensaje es muy dedicado a los hombres. Ya predicamos de las damas la otra ocasión. Ahora estamos hablando de cómo orar. ¿Por quién? Por el esposo. Pero la oración por el esposo tiene que ir acompañada ¿de qué? De buenos hábitos de expresa de amor y de sentimientos. Y la última, tenemos que orar, aleluya, como iglesia por los esposos en el nombre de Jesús, para que tengan bendición económica. ¿Sabe por qué? Porque para un hombre la bendición económica es fundamental, porque él es ¿qué? Proveedor. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 28:12 en el nombre de Jesucristo. Deuteronomio 28:12. A su nombre la gloria. ¿Qué dice? Todos te abrirá, todos, Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aleluya, ¿cómo le parece? Esa es una bendición grande. Aleluya, de prosperidad y bendición. Usted tiene que orar: Señor, abre puertas de bendición. Si está sin trabajo, provéele trabajo. Aleluya. Un hombre cuando pierde el trabajo, su parte emocional se ve golpeada. Si un hombre gana menos que la esposa, él se va a sentir y va a decir: no me siento bien. Pero usted no trate de decir: no, como yo soy aquí la que gano más, yo desde ahora soy la que mando en esta casa. No es así. Así no funciona en el camino de Dios. En el camino de Dios, aleluya, los dos serán una sola carne. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso este versículo que les voy a dar al final es tan lindo. Tercera de Juan, versículo 2, nos dice lo siguiente. Aleluya. Este es un versículo maravilloso en el nombre de Jesús, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo le parece? Aleluya. Qué lindo que una esposa haga este versículo. Yo sé que está en otro contexto, aleluya, de la Biblia, para una hermandad espiritual, pero calza precisamente para la hermandad matrimonial. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántas esposas quisieran ver a sus esposos prósperos y bendecidos? A ver, digan amén, aleluya. A ver, las que no tienen esposo, ¿cuántos desearían ver que los esposos que son de la iglesia de Cristo sean prósperos y bendecidos? Claro, que sean prósperos y bendecidos.
Aleluya. Porque cuando un hombre en la congregación es próspero y bendecido, aleluya, él tiene esa autoridad natural y espiritual que Dios le ha dado y alienta a la familia a buscar las cosas del Señor. Le dice a la esposa: vámonos, estamos aquí, vamos para allá. El Señor nos guarda, el Señor nos ayuda, dirige el hogar. Varones de Cristo, les invito a dar el paso de la decisión de fortaleza espiritual. Varones de Cristo, les invito a tomar la autoridad que Cristo le dejó, aleluya, al varón, no como sentimiento machista, sino como posición de altura y sobre todo responsabilidad para guiar a la familia. Varones de Cristo, les invito, aleluya, que en esta noche dobleguen el orgullo, dobleguen los criterios preconcebidos, se humillen delante del Señor y hagan su santa y soberana voluntad. Y las mujeres de Dios que tienen su esposo, oh, les invito a que en esta hora puedan tener un cambio de actitud y que se despojen de todo mal criterio y mal pensamiento, o de historias, de recuerdos del pasado, y culpabilidades. Si tu cónyuge cometió errores, cometió faltas, es áspero, hasta cometió infidelidad, hizo negocios malos, hizo cosas que no eran correctas, tú estás enojado, tú estás enojada, mujer, y por eso ya no oras y llevas recuerdos del pasado y dices: no, esto me hizo hace 20 años, no se lo perdono, esto me hizo hace 30 años, hace 10 años y no se lo perdono, y lo tienes ahí y cada vez le recuerdas todo eso. Jesucristo te dice: mujer, ¿qué harías tú si yo todos los días te recuerdo lo malo que eras, lo perdida que eras, lo orgullosa que eras, pero yo te perdoné en la cruz del Calvario, y así como yo te perdoné, también debes aprender a perdonar, porque allí está el sentido del evangelio de la gracia salvadora de Dios. El Señor quiere, aleluya, no esposos que pierdan la integridad. El Señor no quiere esposos que pierdan la posición espiritual. El Señor quiere un grupo de hombres temerosos, dispuestos, obedientes, entregados, hombres que estén dispuestos a darlo todo por la causa del evangelio, acompañadas de mujeres humildes, sujetas, reverentes, aleluya, que tengan una altura espiritual, que guíen a sus hijos en el temor y en la obediencia a la palabra. El enemigo quiere acabar con tu casa, con tu familia, con tu matrimonio, pero en esta noche pon aceite abundante en los dinteles de las puertas de tu casa, derrama sangre del Calvario, para que la gloria de Dios haga lo que quiere en tu vida. Alabanza. Quiero invitarle a todas las esposas y a todos los esposos y a todos los presentes que nos postremos delante de Dios. Vamos a hacer una oración. Venga, hermano y hermana, vamos a orar. Vamos a orar. Ven, hermana, a orar. Tú que escuchaste esta palabra, hermano y hermana, ven a orar. Aleluya. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor. Ven, hermano, a orar en el nombre de Jesús. Hermana, venga a orar. Vamos a pedirle que el Señor haga una obra, que el Señor trate contigo, que el Señor trate con tu vida. Aleluya. Que el Señor se mueva de manera grande. Postrémonos delante del Señor y vamos a invocar a Jesús. Oh, aleluya. Señor amado, en esta hora hay muchas personas que necesitan conocer de ti. Oh Dios amado, yo te ruego, Padre Santo,
Escucho el clamor de aquella mujer que levanta su voz. Escucha el clamor de aquella mujer que levanta su voz. Escucha el clamor de aquella mujer y de aquel hombre que hace una oración de fe. Oh Señor amado, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El hacer el bien empieza con un clamor. Oh, levanta tu voz a los cielos, invócalo. Derrama tu vida delante del Señor. Oh Dios amado, debe haber aquí alguien que ya perdió la esperanza. Debe haber algún hombre que se siente solo, que se siente abandonado. Hay un hombre que quiere salir, huir y correr, pero al entender que tú lo guardas, tú lo cubres, tú lo ayudes, tú lo bendices, tú estás con él. Oh Dios amado, que se escuche el clamor de alguien aquí, que se escuche el clamor de alguien aquí, oh Dios amado, que se escuche el clamor de alguien aquí, aleluya, que se escuche el clamor de alguien aquí. Oh Dios amado, levanta tu voz a los cielos e invoca el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y tiene poder y autoridad. Apláudalo.